¿Qué onda, pajarillos? Bienvenidos a su dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Yo no sé de dónde me vean, pero septiembre es el mes patrio y por ello hoy me gustaría recomendarles mis libros favoritos de autores mexicanos. Lo he dicho en otras ocasiones, La pluma de tres colores ofrece momentos sublimes dentro de la literatura y tiene los guantes puestos para batirse contra otros países y dejarnos más que bien parados en cuestiones como trama, personajes, ambientaciones, ritmos y todas esas cosas que nos fascinan a los lectores. De modo que hoy te traigo una selecta lista de novelas que ni bien las leas vas a entender por qué mi afán de dedicar un video entero a hablarles de ellas. En esta lista hay de todo: romance, novela histórica, fantasía, suspense. Claro que sí, mis pajarillos. ¿Cómo creen que iba a dejar fuera el suspense? Nomás eso sí, citando a Dross, lo que vas a ver no es un top, es una lista de las mejores que me he leído en los últimos años y el orden no implica ninguna preferencia ni favoritismo. Son tramas muy distintas todas ellas y no valdría ponerlas a competir una contra otra. Habiendo dicho esto y para no alargarlo más, comenzamos. El viento distante de José Emilio Pacheco, 14 cuentos que ofrecen un amoroso inventario de los años distantes de nuestro país. Aquí yacen niños protagonistas que son capaces de encarnar los sufrimientos más hondos y los terrores más helados. También encontrarás adolescentes consumidos en las llamas de las pasiones más cotidianas, pero narradas con una intensidad y destreza que sorprenden, además de personajes que la historia no registra, pero que conducen a grandes acontecimientos. Cada una de estas historias es más proclive al dolor, a la melancolía y a los sueños imposibles que a la planicie sin sombras de la alegría. José Emilio Pacheco es más que bien conocido por su novela corta Las batallas en el desierto, y yo no entiendo cómo es que casi nadie habla de este compendio de cuentos. Aparte trae a Maturin aquí en la portada. Miren, los fans de IT es una referencia, es una señal divina de que lo tienen que leer. Ojos de lagarto de Bernardo Fernández Beff es una novela fascinante ambientada en mi bellísima y natal Mexicali. La historia ocurre en un lapso de varias décadas y pasa por muchos lugares del mundo, atraviesa continentes y todo, pero el corazón de la trama, los acontecimientos que nos hacen suspirar, nada más oírla mencionar a quienes ya la leímos, pasan aquí, en la ciudad que secuestró al sol, Mexicali. Aquí la acción, el suspenso y la magia se funden con una armonía sublime a un ritmo que no ofrece descanso. Tú no quieres parar de leer Ojos de Lagarto una vez que has iniciado su lectura, porque tiene de todo y además sus personajes son sólidos, complejos y entrañables. Aquí Bernardo Fernández nos enseña valores y sus personajes predican con el ejemplo a la par que los seguimos por una aventura llena de viajes, historia, peligros, dragones, sí, dragones aquí en la chinesca, el hormiguero de chinos le decimos los cachanillas. Pues aquí la vas a conocer por dentro, milímetro a milímetro, y vas a ser testigo de todos los misterios que esos túneles aguardaron alguna vez en sus laberínticos recovecos. Por lo que hay muchísima cultura china en estas páginas, cosa que no hace más que dotarla de realismo, porque Mexicali, con todo respeto para los amarillitos, está plagado de chinos. Hay un chingo, la neta, son como 10 por cada uso, no mamillas. De modo que el autor se vale de esta realidad para fundirla con una ficción de ensueño, demostrando que no le tiembla la mano y puede escribir lo que quiera. Y no se me confundan, dilo tuyo, Marcos. Ay, pues porque te gusta a ti, porque vives en Mexicali, pero a mí qué, tu pinche rancho, güey. No, mi ciela, hago hincapié en ello porque aquí Mexicali es casi un personaje más de la historia, un personaje tan importante que esconde un gran secreto debajo de sus calles. Si bien va más enfocada al género de la fantasía, Ojos de Lagarto tiene un clímax violento, sangriento y hasta explosivo, literal. No es porque sea mexicano el autor, no es porque sea en mi rancho, que con los años esta novela se ha ido consagrando como una de mis favoritas en la vida. Hay junto ahí Sherlock Holmes, Hannibal y todas esas de las que siempre hablo. Peregrinos de Sofía Segovia ofrece un excepcional punto de vista sobre uno de los conflictos más importantes de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor, una mexicana escribiendo sobre los bombazos entre alemanes con un estilo que conmueve, las tragedias de los personajes
que aquí habitan se sienten. La cadencia narrativa de la autora seduce y el sufrimiento de los personajes te desgarra el alma. Las descripciones y ambientación de esta obra se encarga de que el dolor, cansancio, hambre, frío y melancolía de los personajes se vuelvan tuyos. Además, esta novela se encarga de que veas a los alemanes como víctimas y no como villanos de la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene el excepcional punto de vista del que hablaba. La cultura popular ha hecho que se nos olvide que detrás de esa fachada de frialdad y alto patriotismo que los alemanes predican, existían personas de carne y hueso, personas arrebatadas de sus familias, personas que más que respeto al Führer le tenían un pavor inmenso y lejos de verlo como un mesías lo veían como un demonio al que no querían contradecir ni hacer enojar. Personas que fueron obligadas a matar y a dejarse matar también por el enemigo de otro. Granjeros y niños arrebatados de sus hogares para convertirse en soldados de la noche a la mañana y sin contar con ningún entrenamiento militar previo. La calidad de esta obra se engrandece cuando caemos en la cuenta de que más allá del contexto histórico es una historia de la vida real. Los personajes tal cual aparecen aquí con nombres y todo, existen. Comienzan su historia allá en Alemania y la concluyen en Monterrey, México. No como había dicho en el otro video, que la concluía en Guadalajara. Fue un error, ahí la rojita me sacó. Muchas gracias. ¿Cómo llegan ahí? Pues tendrás que leerlo. El Llano en Llamas y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El Llano en Llamas es un compendio de 17 cuentos que tienen el poder de transportarnos a un México post-revolucionario, cuyos pueblos y personajes están lastimados y heridos por la guerra y sus respectivas secuelas. Con un realismo crudo y sucio de la Revolución Mexicana, Rulfo nos presenta su visión pesimista de México desde varios puntos de vista, metiéndose en la piel de N cantidad de personajes, muy diversos todos ellos, pero a la vez muy identificados con la misma tragedia. Además me sorprendió porque hay cuentos que carecen totalmente de narrativa y conocemos la historia únicamente a través de los diálogos de dos o más personajes, y eso se traduce en acción, agilidad y ritmo. Todos los cuentos saben cortos y resultan sencillos de leer. Cierto es que no enganchan, por lo menos a mí no me engancharon, pero tampoco es que cansen. Repito lo del inicio, estas historias son deprimentes y no hay una sola de ellas en donde no haya muerte. Es una visión de México violento, triste y pesimista. Es el sinsabor post-revolucionario en su máxima expresión. Y la otra, Pedro Páramo, es una novela extraña y compleja, digna de releerse y reinterpretarse. Pedro Páramo, el personaje, es el dueño de Comala, pero de un Comala que pertenece al pasado y no existe en el presente. Al llegar allí, nuestro protagonista no encuentra más que ruinas de un pueblo fantasma, donde pronto comienza a ser guiado por las voces de personas ya fallecidas. Pero al mismo tiempo, en una narración paralela, Rulfo nos cuenta también la historia de quién fue Pedro Páramo. De modo que la novela juega mucho con el cambio de perspectiva y los saltos en el tiempo. Alterna hechos místicos con diálogos entre gente muerta, desvaríos de almas atrapadas en la eternidad o brujos que tienen contacto con el más allá, con otros hechos que de místicos no tienen nada, como relaciones incestuosas, un sacerdote que perdona a los ricos e ignora a los pobres y demás situaciones 100% detestables. Compleja es, pero no por eso se deja de disfrutar, y sus metáforas entre ese Comala del pasado y la cruda realidad en un México latente son escabrosas. Tiene numerosas interpretaciones, por ahí hay muchísima crítica política a la iglesia, al concepto del macho muy arraigado en la forma de pensar del mexicano y a las esferas de poder que a veces los que llegan para quitar a los que están ejerciendo mal en el gobierno lo hacen para ejercerlo ellos todavía peor. Así que si tú eres mexicano no tienes excusa para conocer Macondo, la Tierra Media o Hogwarts y no conocer Comala. Por favor, léete Pedro Páramo, pero sí ten un chingo de paciencia porque está bien rara. Pedro J. Fernández y su serie de novelas históricas. No hallaba cuál de las tres recomendar aquí. Tampoco me pareció muy estratégico dedicar el video entero a un solo autor y dije, pues las tres, chingue su. Cada una está narrada en primera persona por el personaje al que el título hace mención. Aquí quiero que se detengan a pensar un poquito, porque los tres personajes son totalmente distintos y a pesar de que conservan el mismo formato, ninguna de las biografías se siente repetitiva. El autor se vale de un minucioso trabajo de investigación mezclado con una sensibilidad que sorprende para meterse en las pieles de Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Malinali, mejor conocida como La Malinche.
entregando así una serie de novelas históricas que resultan entretenidas e incluso algunas de ellas trepidantes. Tiene muy buen manejo del ritmo este crack. Sabe dónde cerrar el capítulo para que quieras leer el que sigue, por lo que si tú quieres conocer más a profundidad la historia de alguno de estos personajes sin aburrirte, pégales una checada a estos libros. Mi favorita de estas tres es sin duda Yo Díaz. En mi experiencia es la más enriquecedora de todas. Te pone a este Maquiavelo mexicano en una balanza justa donde ni se le juzga ni se le critica. Simplemente se nos presenta al personaje dejándolo muy bien parado en cosas como sus virtudes y no tan bien parado en otras como sus defectos, de los cuales ya todos sabemos mucho. Díaz era un visionario y aquí el autor recoge una frase dicha por este personaje allá por 1810, pero que pareciera estar describiendo a los mexicanos de hoy en día. No la voy a buscar aquí, aparte está muy larga, mejor se las ponemos ahí en la pantalla para que le hagan screenshot y ahí la lean. Que se chingue el que medita, no hay pedo. Ah, caray, soy yo. Morir de pie, aunque no es mi favorita, sí es la que más he disfrutado, porque así como Porfirio es señalado como un villano, Zapata es señalado como un revolucionario aguerrido y sin pelos en la lengua, y aunque lo era, también era un hombre de pueblo, cercano a su gente, orgulloso de sus raíces, con un alto deber por la familia y un inamovible sentido de la justicia. Poquito ojo alegre ahí con las muchachas, pero pues bueno, nadie es perfecto. De modo que al igual que Yo Díaz, esta novelita, así de corta como la ven, te viene a ampliar el cuadro de lo que una vez aprendiste en la escuela sobre Emiliano Zapata. Lo mismo sucede con la Malinche, que traicionó a su pueblo, que renegó de sus raíces, que andaba ahí de buscona con el Hernán Cortés. No señor, a esta mujer no le quedó de otra, y así que digas muy chilo que digamos, pues no la pasó. Entonces piénsalo dos veces antes de decirle a alguien, hey, pinche malinchista, porque probablemente no sepas bien qué le estás queriendo decir. Cierto es que la historia ha sido muy injusta con todos estos personajes que tenemos aquí, pero en el caso de la Malinche, se nos vuela la cabeza, la reivindica. Entonces vale mucho la pena adentrarse en la historia de esta mujer y de estos dos hombres. Seguimos con Bernardo Fernández Beff y su saga policíaca de suspenso Tiempo de Alacranes. 4 novelas trepidantes y vertiginosas de las que ya hablé precisamente el 16 de septiembre del año pasado. Te dejo el video aquí. A grandes rasgos es una saga policíaca que nos muestra un México contemporáneo 100% real. Por muy ficción que sea, las tragedias que leemos en esta saga de libros son el pan nuestro de cada día entre los mexicanos. Asesinatos, feminicidios, delincuencia, corrupción, como no iba a ser esa en nuestro mágico México. Además, aquí hay mucho humor, la sátira y el albur están presentes en todas las novelas de esta saga y habrá momentos en los que el suspense te mantendrá tenso, electrizado, con la tensión a flor de piel, y a las 3 páginas te vas a cagar de risa con las ocurrencias de ciertos personajes que salen a recordarnos de dónde son. Aún así hay seriedad en esta serie de novelas. En toda la obra se intuye que es un autor serio y comprometido con su arte, que hace su debida investigación previa a la escritura para entregar un producto de calidad, con tramas ingeniosas, personajes bien trabajados, descritos con la maestría y empatía necesarias para que te sigas acordando de ellos mucho después de cerrar los libros. La saga entrega también un vertiginoso contraste entre la realidad y la ficción con los hechos que ocurren en esta historia. A grandes rasgos, esta es una gran saga de libros que viene a probar la casta de la pluma mexicana. Y si quieres oírme hablar completo, largo y tendido de ella, ya sabes, ahí está el video arriba y acá abajo en la descripción. Por último, Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Es una novela de la que mucho se ha hablado últimamente, a la que muchas flores se les tiran, y razones para ello existen. Hablé largo y tendido sobre ella en mi top 10 del año pasado, fue el puesto número 3, hasta ahí llegó a escalar, pero ahí no alcancé a decir todo. Es una novela que no se contiene ni se deja nada en el tintero, su autor no tiene pelos en la lengua, se engrandece profundizando en cuestiones que a otros les incomoda abordar, la conducta salvaje, asesina, cruel y libidinosa del ser humano. Todo esto a través de sus personajes, pero en el camino la novela inicia cada capítulo con un manifiesto escrito por algún reo que cometió algún crimen, que puede ser desde robo, lesiones, hasta asesinato, violación y pedofilia. Ahí te los pone como epígrafe de cada capítulo y te incomodan y te asquean y te perturban y ya sabes por dónde va la cosa.
Incómoda es, esta novela te va a tocar muchas fibras sensibles y por muy extensa que sea, que sí lo es, no vas a poder dejar de leerla. Salvar el fuego es una historia que deriva en un terremoto de pasiones, odios, venganzas, obsesiones y deseos frustrados. Salvar el fuego abre las puertas del infierno que el lector lleva adentro, porque habla del salvajismo humano, de lo poderoso y destructivo que es el deseo sexual y los límites a los que este nos puede llevar, y habla del crimen y de los lugares a donde este nos lleva, de los cuales por más que querramos, una vez estando ahí, es casi imposible regresar. Salvar el fuego. Y hasta aquí el video, pajarillos. Seguro he dejado fuera un montón de autores mexicanos que están al nivel o quizá muy por encima de estos de los que aquí se hablaron. Quizá en el futuro la lista cambie, pero de momento estos fueron mis 7 autores mexicanos favoritos. ¿Cuáles son los tuyos? Recomiéndame uno ahí abajo en los comentarios. Y ya que estás ahí abajo, suscríbete, dale like, búscame en Instagram y sígueme. Infinitas gracias a aquellos que ya lo hacen. Se despide de ti, Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye. ¿Cómo? ¿Siguen ahí? ¿Es neta que hay gente que se sigue quedando hasta esta parte del video? ¿Cómo está eso? A ver, ¿por qué lo hacen? ¿Qué esperan ver aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Creen que hay algo especial al final? No, señores, ya se acabó esto. Vámonos a dormir ya.